Mi oración a Dios debe de ser intencional y específica. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que una vez más podamos estar tras las cámaras y poder estar compartiendo la palabra de Dios una vez más, como cada semana lo hemos estado haciendo ya por algún tiempo. Queremos darle la bienvenida. Gracias por podernos permitir entrar a su hogar, ahí a donde usted se encuentra. Le agradecemos mucho la confianza que nos esté brindando cada semana. Quisiera estar continuando con esta serie de temas que hemos estado hablando acerca de la importancia de la oración que fortalece nuestro ser interior. Y esta sería la cuarta entrega, la oración que fortalece nuestro ser interior. Y hemos estado, esta serie está basada ahí en Efesios capítulo 3, versículos 14 y 16, donde el apóstol Pablo nos dice, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y aquí el apóstol Pablo está dando a entender de que parte de la oración que él hacía por los hermanos de Éfeso tenía que ver con una oración que pudiese fortalecer su ser interior. Y hemos estado, repito, por varias semanas hablando de la importancia de que usted y yo podamos orar específicamente e intencionalmente por esta parte de nuestra vida, que es nuestro ser interior, hablando de nuestra alma, hablando de nuestro espíritu, porque muchas veces nuestra oración se enfoca en cosas externas, cosas que necesito, cosas que quiero, o necesidades, enfermedades, en fin, pero créame que es relevante, es importante que usted y yo podamos entender ese aspecto de la oración por nuestro ser interior. Y antes de continuar, le voy a invitar a que, si no lo ha hecho todavía, se suscriba a nuestro canal del Centro Mundial de Oración en YouTube. Créame que es de bendición para la iglesia y también para que usted pueda estar recibiendo las notificaciones cuando subamos el video, ya sea en vivo, directo desde la iglesia, o que subamos este video cada semana de lo que es el tema del grupo familiar, que lo tratamos de estar subiendo prácticamente cada semana, Dios mediante, así para que usted se suscriba y también pueda hacerle clic a la campanita para que reciba las notificaciones. Y el tema de esta semana tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando las últimas 2 semanas, hablando de aspectos por los que debemos estar orando para que nuestro ser interior sea fortalecido. Y básicamente es una continuación de los últimos 2 temas. Así que es el mismo tema, pero es continuación de lo que hemos estado ya hablando por varias semanas. Y créame que es un tema muy importante, por eso lo hemos estado extendiendo, porque son varios aspectos por los que debemos estar orando cada día para que nuestro ser interior pueda ser fortalecido. Porque la realidad de las cosas es de que nada en la vida que sea de bendición, nada en la vida que sea de provecho para nuestras vidas, es producto de la casualidad. Créame que para mantener, por ejemplo, la salud física de nuestro cuerpo, debemos hacer ciertas actividades diarias, y hemos hablado, por ejemplo, de la alimentación, algún tipo de actividad física, cuidarnos en cuestión de aspectos de lo que estamos permitiendo que entre a nuestro cuerpo, hablando de la alimentación, y todo esto obviamente lo hacemos intencionalmente. Nada de esto sucede por accidente. Usted no come porque de repente pasó por la mesa y se dio cuenta que había comida y dijo, pues qué raro, déjame tomar algo aquí de comida no me acordaba que aquí había comida, sino que de alguna forma lo mantenemos como algo parte de nuestro día a día. Es decir, hay un momento de almuerzo, de desayuno, de comida, de cena, en fin. Y es decir, son cosas que son específicas, pero también son intencionales. Usted no come por casualidad, sino que usted lo prepara y usted separa ese momento para poder comer y para que nuestro cuerpo sea fortalecido.
Bueno, de la misma forma, la oración debe incluir ciertos aspectos que uno tiene que pedirle a Dios para que seamos fortalecidos en ciertas áreas específicas de nuestra vida. Y esta oración debe de ser también intencional. Así que vamos a continuar, hemos ya hablado de 6 aspectos anteriormente, y hoy continuaremos y terminaremos esta serie con los últimos 3 aspectos, que en total serían 9 aspectos, por lo que cada día debemos estar orando a favor de nuestro ser interior. Y el primer aspecto en sus notas es el hecho de que debemos también incluir la oración pidiendo a Dios el que podamos ser humildes. ¿Sabe que allá en Mateo 11, versículo 29, el Señor Jesucristo nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? Y créame que por naturaleza usted y yo somos orgullosos. No tenemos que estudiar, no tenemos que aprender para ser egoístas. Sin embargo, el ser humildes, el ser mansos es algo que podemos aprender y desarrollar. De hecho, el Señor Jesucristo nos dice que esto es lo que debemos aprender de Él, del Señor Jesucristo. Él dice, aprended de mí. Eso lo tienen que aprender, eso lo tienen que desarrollar, y es algo que yo les he dado el ejemplo para que ustedes mismos lo puedan hacer. Es decir, el estudiante o el discípulo aprende al estar en la presencia del maestro. El discípulo, el alumno, no solamente aprende lo que el maestro, el discipulador está diciéndole, sino que también aprende de la actitud del maestro. En la universidad, los alumnos no solamente aprenden lo que el maestro está diciendo, el profesor está diciendo, sino que de repente aprenden cómo el maestro usaba la regla en la arquitectura o usaba el tubo de ensayo ahí en química. Y son detalles que uno aprende sin que el maestro esté diciendo, lo tienes que agarrar así, sino que uno al ver, uno va tomando ciertas formas de hacer las cosas. Y cuando los discípulos estaban ante el maestro, ante el Señor Jesucristo, ellos podían no solamente recibir las enseñanzas, sino que Jesucristo les dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, no que les estoy enseñando humildad, no, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Y hay cosas que uno aprende al estar en la presencia de Dios. Él es el maestro, el Señor Jesucristo por excelencia, y al orar cada día debemos, créanme, pedirle para que Dios nos permita, Dios nos ayude a poder ser humildes y podamos ser mansos como Él es. Y créanme que Él está más que dispuesto para enseñarnos a vivir conforme a su voluntad. Y créanme que es algo que a diario usted y yo debemos pedirle al Señor y decirle, Señor, ayúdame a poder ser humilde, ayúdame a poder ser manso. Tener dominio propio, es lo que tiene que ver la mansedumbre, tiene que ver con el hecho de que le pidamos a Dios tener dominio propio de nuestras propias vidas. Y esta palabra es la que se usa para cuando, por ejemplo, el caballo, decimos es un caballo manso, y lo que estamos queriendo dar a entender es de que aunque es fuerte, es poderoso el caballo, y de hecho es una medida de fuerza para los carros, para los vehículos, 200 caballos de fuerza, hablando de que es cómo se mide la potencia de un motor. Es decir, el caballo en sí tiene poder, tiene una potencia, pero decimos es manso, que a pesar de que tiene la potencia, que tiene el poder, tiene la habilidad de tumbar al jinete, pero decimos es manso. Y créanme que cuando usted y yo pedimos a Dios que nos ayude a ser mansos, lo que estamos queriéndole pedir a Dios es de que Él nos permita que en medio de la situación difícil que podamos estar viviendo, podamos aprender mansedumbre. Y cuando lo normal es correr, lo normal es abandonar, lo normal es desistir, que podamos decirle, Señor, pero voy a aprender a ser manso, voy a aprender a tener dominio propio de mi propia vida. Y es algo que debemos, créame, pedirlo todos los días. El segundo aspecto en sus notas es que debemos pedirle a Dios que Él nos esté dando sabiduría para nuestro diario vivir. De hecho, allá en Juan capítulo 16, versículo 13, la primera parte,
el Señor Jesucristo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará, dice, a toda la verdad. Y créeme que la sabiduría debe de ser parte integral del creyente. Y hemos estado enseñando, hablando acerca de que la sabiduría no necesariamente es tener conocimiento meramente, sino es que podamos aplicar ese conocimiento a nuestra propia vida todos los días. Es decir, no basta conocer, debemos aplicar la verdad a nuestro diario vivir. Pero la sabiduría se debe buscar. La sabiduría no se nos da muy fácilmente. De hecho, ya en Proverbios capítulo 2, versículo 6, la primera parte, dice, porque Jehová, dice, da la sabiduría. Y esa es una declaración que debe motivarnos a que cada día podamos estar orando, pidiéndole a nuestro Dios por sabiduría. Escúcheme bien, Dios nos dice, pide sabiduría. Dice que Él es el que da la sabiduría. Y si Dios es quien da la sabiduría, yo creo que es normal creer, pensar, de que si usted y yo le pedimos sabiduría, Él nos va a dar. De hecho, ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos exhorta la palabra de Dios a que le pidamos a Dios por sabiduría. Dice, si hay alguien que tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios. Dice, y Él les va a dar sin medida. Es decir, Dios está dispuesto a que usted y yo, cuando le pidamos sabiduría, Él está dispuesto a dárnosla. Entonces, parte fundamental de nuestra oración diaria es el hecho de que debemos pedirle a Dios por sabiduría para poder vivir de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. Y por último, el tercer aspecto en sus notas es el hecho de que debemos pedir orando por paz y gozo. Sabe que el apóstol Pablo oraba para que la iglesia en Roma pudiese experimentar gozo y pudiese experimentar paz. Ahí en Romanos 15, 13, la primera parte dice, y el Dios de esperanza, dice, os llene de todo gozo y paz. Créeme que el mundo en el que vivimos produce caos, produce desesperanza, pero Dios, escuche bien, está más que dispuesto para brindarnos de su paz, de brindarnos de su gozo. Y cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios en oración, esta bendición será una realidad en nuestras propias vidas. De hecho, Pablo también nos dice que después de presentar nuestras peticiones a Dios, ahí en Filipenses 4, 6 al 7, algo así, nos está mencionando de que Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, el resultado cuando usted y yo le presentamos a Dios nuestras peticiones, el resultado es que podremos experimentar paz, la paz de Dios, el gozo que solamente Dios puede dar. Y es algo que Dios nos exhorta a que lo pidamos, que le pidamos a Dios por paz, por gozo. ¿A usted le falta paz? Bueno, el príncipe de paz habita en usted. Usted necesita gozo. Bueno, sabe que Dios está dispuesto a darnos un gozo en vez de lloro. Él está dispuesto a brindarnos una oportunidad de poder experimentar gozo, paz, aún en medio de cualquier tribulación. Entonces, Dios está más que dispuesto, escúcheme bien, para poder brindarnos y poder ayudar a nuestro ser interior para que todos estos aspectos de los que hemos estado hablando puedan ser, escuche bien, una realidad en nuestra vida diaria. Y esto sucede cuando usted y yo somos específicos, somos intencionales en nuestra forma de orar y pedirle a Dios cada uno de estos aspectos cada día. Ya a manera de conclusión, ya para terminar esta serie de temas, hemos estado hablando ya por varias semanas acerca de la importancia de orar por nuestro ser interior. Y hemos hablado acerca de orar específicamente por ciertas áreas de nuestra vida que tienen que ser fortalecidas y por las que debemos estar orando intencionalmente. Cosas por las que yo necesito orar, pedir a Dios de una forma intencional cada día. Y estas áreas son 9
y la primera que abordamos hace algunas semanas fue la importancia de orar a Dios porque pueda haber en nosotros el temor de Él, el temor de Dios. El segundo aspecto fue que orásemos pidiendo a Dios por perseverancia. Pedimos también que haya amor en nuestra vida, que Dios sea nuestra prioridad en nuestra vida. También hablábamos que orásemos para que fuésemos tomados como dignos del llamamiento. También que oráramos por nuestra forma de hablar, nuestra forma en que podemos comunicarnos con los demás. Y también el aspecto de la humildad de nuestras propias vidas, por la sabiduría, por el gozo, por la paz. Son cosas que yo necesito pedirle a Dios de una forma cotidiana, decirle, Señor, yo necesito estos aspectos, estas áreas en mi vida que necesitan ser calibrados, necesitan ser atendidos. Y qué mejor que usted y yo los podamos presentar a Dios como una petición, repito, intencional cada día de nuestras vidas. Créame que esto será de mucha bendición. Cuando usted y yo cada día estamos pidiéndole a Dios que estas áreas puedan ser una realidad en nuestro diario vivir. Y para conversar ahí en su grupo familiar o en grupo en familia, yo le pregunto, ¿qué pasaría si oráramos a Dios cada día por cada una de estas peticiones? Que Él interviniera y que Él proveyera de alguna forma esas 9 áreas por las que estuvimos pidiendo o hablando. ¿Qué pasaría? Si lo pueden platicar ahí en breve en su grupo familiar, ¿qué pasaría si todos los días usted puede estar orando por cada uno de esos aspectos? Créame que nuestra vida no sería la misma. Oremos. Padre, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por esta serie de temas que hemos estado hablando ya por 4 semanas, hablando acerca de la importancia, Señor, de orar específicamente, intencionalmente, por nuestro ser interior. Yo te pido, Señor, que estos temas puedan quedar en nuestro corazón y puedan ser de bendición para mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Gracias por habernos permitido estar con ustedes en esta serie de temas. Yo le invito para que lo pueda compartir, pueda ser de bendición para muchos más, para familiares. Créanme que son temas muy necesarios, de mucha importancia para nuestra vida espiritual. Dios me los bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.